Sí, y a ver qué sale. sale. Listo. Entonces estamos acá con Miguel Especia desde México, yo estoy en Colombia. Eh, Creo que de alguna manera somos transformadores de conciencia, eh, buscando tener una armonía en esta sociedad. Consideraría que Miguel es un niño índigo también, ¿no? Yo soy un niño índigo, pues uno tarda tanto tiempo en descubrirlo que ya no puede decir niño índigo, ya se da cuenta uno cuando ya es viejo que es un niño índigo. Sospecharía que Miguel también y que hay varias personas índigo por ahí en el mundo. Ser índigo no significa ser mejor que otros, sí puede significar tener más conocimientos que otros, puede tener algunas vidas o algunas informaciones en el ADN que no tienen algunas personas. No es fácil ser índigo porque algunas personas incluso sucumben a ese programa y a la presión social a ser diferentes. Muchos índigos han terminado en las drogas, pues, como toda la generación de los años 60, 70. Entonces vamos a ver qué temas nos salen, qué resulta. Entonces, no sé, Miguel, ¿de qué te gustaría hablar esta noche? Henry, me da mucho gusto platicar contigo en este momento. Te he Gracias. seguido desde hace rato y creo que coincidimos en muchos temas Ajá. y, y he aprendido también mucho de ti. Igualmente, Entonces, igualmente. Y lo que no coincidamos lo debatimos y para eso es. sí, bueno, pues no sé, mira, estabas tocando, creo que como índigos, que tienes razón, no lo había pensado así, creo que sí, esta adaptación ha sido fuerte en la vida y Ajá. pues podemos prácticamente tocar cualquier tema y sacar información valiosa, ¿no? Sí, es De ello. Entonces, muchos temas, sí. ¿te gustaría tocar Bueno, el tema? se me viene uno a la Ajá, dime. mente puntual, A porque ver, dime. es un tema muy metafísico, es una información que es bastante reciente. Teniendo en cuenta que falleció mi abuelo hace 2 días, entonces esta información probablemente mi abuelo la esté viendo también desde el plano que Sí, esté. Entonces sería bueno que le llegara porque habría muchísimo para hablar sobre la muerte, sobre otras dimensiones, sobre seres interdimensionales, extraterrestres. Solo va a tocar una, a ver cómo te suena. Es el tema que tiene que ver con la reencarnación y con el karma. Yo durante muchos años fui muy espiritualoide y muy como improntado con esa cultura hindú de la reencarnación, del karma, el sufrimiento, de la culpa. Gracias a Dios salgo de esa impronta y de ese estar manipulado por ese programa. Y sí. muy recientemente vengo a descubrir que uno, aunque ya lo había percibido hace muchos años, unos 15 años, que el libre albedrío es tan poderoso que uno no necesitaría reencarnar si quisiera. Obviamente mi grupo de cercanos, pues yo les decía, no, ¿qué te pasa? Pues si uno reencarna, reencarna y punto. Le tienes que pasar yo no sé cuántas miles de vidas para librarte del samsara y todo eso. Es otra Ajá, sí. impronta. Así como el cristianismo tiene su impronta, el hinduismo y el budismo tienen también su impronta. Ok. Entonces la que descubro hace poco es que al parecer cuando uno fallece, hay unos seres en esos otros planos que se llaman los arcontes, les llaman arcontes. No sé de dónde Ok. viene el término. Y esos seres, como lo ven a uno muy asustado, imagínate tú pasar a otra dimensión donde ya no tienes el cuerpo, donde todo se ve diferente, se mueve diferente. Tuve yo una experiencia cercana a la muerte por allá en los años 90 que pues, me hace entender que sí, más o menos, cómo puede sentir uno cuando muere. Yo no sentí miedo, pues sentía mucha curiosidad y vi muchas cosas interesantes, no vi ninguna luz, pero sí cosas más allá, entendí algunas cosas, no recuerdo todo lo que vi, pero sí es diferente y uno puede asustarse mucho cuando, sobre todo el hecho del apego, cuando uno sienta que ya no puede volver al cuerpo y que ya no puede volver a hablar con ciertas personas. Y eso que yo soy una persona muy exploradora, pero una persona muy apegada a las cosas, más sedentaria, más estática, pues se va a asustar muchísimo. Entonces, se Claro. asusta mucho por el apego, percibo yo. Entonces, parece que Sí. estos arcontes están ahí pendientes de, como tú te asustas mucho, te van a decir, no, mira, entonces tú, eso como que hacen esta escena del juicio final, que tanto describen en el cristianismo y en otras religiones. Entonces, como que Sí. tú hiciste tales cosas, entonces ahora para que redimas todo eso, te llenan de culpa, porque redimas todo eso,
Entonces tienes que volver a reencarnar como tal persona en tal situación y tienes que padecer tal cosa. Entonces, no sé, tienes que ser muy flaco como Miguel y Henry, o muy gordos, o van a Ajá, tomar cosas fuertes, fuertes, naces sin un brazo, o naces con la persona que te mató, algo así. Entonces, ajá, parece que uno dentro del miedo, uno termina haciendo pactos con esos seres. Y ese pacto, ellos son como negociantes, ¿no? Porque si uno tiene ese libre albedrío, parece que la naturaleza y la energía en todos los planos permite ese libre albedrío, uno podría decir, no, paso de ustedes. Pero son bastante mañosos y te manipulan para que tú hagas el pacto. Entonces, el mensaje es que el mensaje que les podría dar en este momento, sin estar 100% seguro, porque lo metafísico no es muy difícil de comprobar, claro. tendríamos que apelar a la intuición, en algún otro video hablaremos de la intuición, si te Sí, parece. Eh, sí, me parece. entonces es como que cuando vayamos allá, en otras dimensiones puede haber muchos espíritus de engaño, muchos espíritus de error. Algo que sí tengo muy claro desde hace muchos años es que si bien estamos acá en tercera dimensión, es un plano de dualidad, y si bien cuando dormimos, cuando soñamos, cuando morimos, pasamos a un plano más alto que la cuarta dimensión, incluso la quinta, plano astral y plano mental, en esos planos, aunque son más altos, planos o dimensiones, aunque son más altos, todavía sigue existiendo la dualidad. Por tanto, aquí sigue habiendo bondad y maldad, verdad y engaño. Entonces, esos seres se mueven en esos planos y te pueden engañar. Entonces, la idea es que tú, con tu libre albedrío, no hagas pactos con nadie. Nosotros, Ok, por eso, en vivo, ahí, volviendo a bioneuromoción, manejamos algo que llama conectarse con tu ser cuántico, que es lo que te permite creer mucho más en ti y conectarte con esa intuición. Entonces, no sé qué opinas de eso, lo habías escuchado. sí, sí, bueno, sí, sí, he escuchado mucho de eso. Eh, eh, él, estas, eh, ¿cómo se llama? Estas niveles de experiencia, no tengo mucha, eh, o sea, he tenido contacto con estos niveles en momentos muy precisos de mi vida. No te puedo decir que me es fácil entrar, ¿no? Y observar y traer algo acá, ¿no? Pero sé que existen, ¿no? Sí. Sé que ahí están. Entonces, considero que 3 veces en mi vida también he estado al punto de la muerte Ah, creo que y viene alguna publicación tuya. Sí, ok, sí, sí, sí. sí, y de 3 maneras muy diferentes, ¿no? A lo Ah, mejor cuéntanos. podría, podría decirte, ajá, una, una en particular fue una ocasión en que me exigí mucho a hacer ejercicio, a hacer meditación, y que yo me sentía inútil, ¿no? Me sentía como que no tenía sentido en mi vida. Y Sí. entonces me dije yo, pues si yo me disciplino y hago esto, voy a salir adelante, ¿no? Entonces, para mí, mi idea era como si no lo lograba, entonces yo no valía y estaba a punto de la autodestrucción, ¿no? Entonces, 3 meses estuve haciendo meditación, estuve haciendo ejercicio, y llegó un momento exactamente en que me sucedió algo que lo que después supe que se llamaba, que se encendió la Kundalini, ¿no? Ah, Que ok, interesante. se encendió una electricidad en el sacro que subía por toda mi columna, que temblaba como si estuviera viendo un terremoto. Y yo pensé que en ese momento me iba a morir, ¿no? Con esa sensación. Fue ahí que empecé a sentir una paz inmensa, empecé como que se agudizaron mis sentidos, y empecé a sentir como que estaba en una alberca, todos mis movimientos los sentía con cámara lenta, o sea, yo parecía, si alguien me hubiera visto en ese momento, yo creo que hubiera dicho, este cuate está drogado, ¿no? O Sí. algo así, pero ni droga, ni nada, ¿no? Pues era yo solito. Y y bueno, ahí comencé a sentir lo que llaman que ese es el chakra, los chakras del cuerpo, ¿no?
y a mí ya, Ya, listo. se te activó. Entonces, yo observo, ¿no? De hecho, yo mismo fui muy escéptico, ¿no? Y era muy irónico con los que hablaban de cosas raras, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, pues en este momento yo te puedo decir si existen los chakras, o sea, yo los he sentido, ¿no? Yo sé cómo se siente girar, o sea, como siento mi mano en este momento, lo sentí, ¿no? Y bueno, esos son como otros niveles de experiencia a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Que en Bueno, ese momento, ajá, dime. esa es una experiencia nueva para mí. Entonces me dices que sí lo he leído, o sea, podrás ver que hay cosas que uno teoriza mucho, pero no aparecen en la práctica. En algún momento lo leí, también me daba como cosita esa activación de la Kundalini. Entonces lo que me dices Ajá. es que se activó y sentiste una presión en el sacro y que te disparó como la energía por toda tu columna, tocando todos los chakras y sentiste girar los chakras hasta el tercer ojo, hasta el chakra 6. Hasta el cerebro, ajá. Sí, El único chakra que sentí fue en el pecho, en el corazón. corazón, ¿no? Lo demás fue como una corriente que subía por la espalda, luego bajaba por enfrente y luego conectaba con el pecho. Eso fue, y para mí fue una mini muerte, o sea, una experiencia de una mini muerte. O sea, por eso del tema, ¿no? Y que Sí, tocabas. sí, correcto. Entonces, entonces sí, me pareció interesante. De ahí, aprendí muchas cosas. eh, Me volví un poco más sensible, me entendí a otras personas que también experimentaban este tipo de cosas, ¿no? O sea, tampoco, ya dejé de criticar tan fácil o de anular cualquier otra evidencia, ¿no? De estos otros mundos. Esa fue una de las ocasiones. ¿Qué otra? La otra que tengo así bien grabada. Bueno, sobre eso interesante, pues Ah, yo no, en teoría yo no hubiera pensado relacionar la activación de la Kundalini como con una experiencia cercana a la muerte. Pero sí parece que te transportó a otra dimensión, te abrió tanto otras dimensiones que te sentiste como que te ibas al más allá, algo así. ajá, sí, sí, prácticamente ahondando un poco más en la experiencia, Sí. eh, tenía activados al mismo tiempo que, digamos, que los sentidos físicos, los sentidos metafísicos, porque digamos, vamos sentido por sentido, cuando nosotros escuchamos con el oído, ¿no? Pero casi siempre estamos acostumbrados a escuchar a una persona, a un sonido. Entonces, y aparte de escucharlo con cierta nitidez, muy coartada. Sí. Y en este estado me fue posible escuchar, por ejemplo, objetos que estaban lejos en la ciudad. O sea, un perro que estaba lejísimos, y aparte escuchar todo al mismo tiempo. O sea, fue como una expansión, ¿no? De la conciencia, o no sé cómo Quizá decirlo. áurica, yo diría que es una expansión áurica. Pues yo practico, sí, practicaba mucho meditación grupal, ahora la hago solo y la hago casi de todo el tiempo. Pero entre Sí. algunas de esas meditaciones grupales sí pasaba que podíamos estar en una habitación muy grande y yo podía Ajá. sentir el aura de una persona que estaba al otro extremo de la habitación. Es como una apertura Claro. áurica muy inmensa. Pues Exacto. en ese caso el aura sentíamos que podía abarcar una sala grande, pero Ah, tú estás diciendo que quizá la obra se expandió tanto que sentiste, no sé, una manzana de grande, varias manzanas de tu pueblo. prácticamente, ajá, sí, sí, de momento fue como más, no, eso fue más allá todavía de unos metros. Y sí, y bueno, eso fue en cuanto al sentido, pero lo kinético, digamos, la sensibilidad táctica del tacto, Sí. podía yo sentir, te digo, como una alberca, podía sentir el aire, la densidad del aire, podía sentir cada una de las células de mi cuerpo. En ese Ujú. momento yo pensaba, así me sentía yo cuando era bebé. O sea, Ah, sentía todo eso. Podía sentir, por ejemplo, obviamente las personas cuando se acercaban era impresionante, ¿no? ah, Sentirlos. las personas se acercan. Entonces, ¿cuánto tiempo duraste en ese estado?
Duré 3 semanas. Oh, bastante. Yo pensé que era una experiencia corta, sí. Interesante. No, sí, después ya me di cuenta que no era, cuando no tienes el conocimiento, la suficiente conciencia, no es tan bueno estar ahí, porque te desgasta. Es como si estuviera pasando demasiada corriente por tu cuerpo y si no sabes cómo manejarla, Sí. pues te puede fundir, ¿no? Uy, oye, me estás haciendo acordar de que tuve una experiencia algo similar sobre el año 2013-2014. Me desperté, no sé qué pasó, no estaba haciendo nada, no estaba planeando nada, pero sí tuve un Sí, sueño muy interesante. Creo que lo contaré luego, pero tenía que ver con temas extraterrestres, el sueño. ok. Cuando me despierto, también estuve sintiendo que podía percibir el futuro cercano. O sea, sabía que iba a pasar en tal momento. Sabía que la persona que vivía conmigo me iba a decir tal cosa en cierto momento. Sabía que iba a ir para tal lado. Entonces era como bueno, era, no sé, como un poder que le llegaba a uno y podía percibir como que estaba muy conectado cuánticamente y podía percibir los futuros posibles cercanos. Como están tan cercanos, los futuros Ujú, no se pueden predecir porque uno los puede alterar uno mismo por ese libre albedrío que tiene. Sin embargo, como estaban claro. tan cercanos, uno ya decía, no, esto va a pasar y efectivamente pasaba. Pero la cosa fue como que ya me sentía muy cabezón que a las 4, 3, 4 de la tarde, que yo dije, no, ya no quiero más esta vaina más, ya entendí que eso es posible, pero no, esto es mucho voltaje. Y a las Sí, 5 de la tarde ya como que pedí eso y efectivamente me lo desconectaron y ya no lo volví a sentir. Eh, ah, Podría parecerse un poco, sí, porque mucha apertura de los chakras, mucho apertura áurica, muy interesante. Bueno, sigue contándome que está bastante. sí, sí, bueno, sí, otros aspectos, por ejemplo, ahorita recuerdo, ahorita que lo mencionas, eh, mi, acerca de esto de poder ver el futuro, no me no me pasó, pero sí me pasó hacia atrás, porque conforme pasaron los días, Ujú, empecé a recordar muy claramente lo que había sucedido en mi adolescencia, en mi infancia, hasta mi niñez, ¿no? Todo ujú, muy claro, como acceso muy inmediato, ¿no? Y, ujú. y como esa habilidad, eso es como que tiene que ver con la memoria, y también podía escuchar una canción con una letra que nunca había escuchado, y al terminar la canción te podía cantar la canción completa, ¿no? Fue una experiencia agradable hasta cierto punto. Ujú. Este, ¿Qué más? La vista eh, normalmente no nos damos cuenta que tenemos ¿cómo se le llama esto? Todo lo que puedes ver al alcance de tu vista, una visión periférica. Sí, ok. Eh, Casi siempre nítido podemos ver como una parte aquí, Sí, pero ujú, si no desviamos la mirada, lo demás empieza a ser borroso, ¿no? ok. Sí, Bueno, pues el cerebro no es tan consciente de eso otro, sí. O sea, si el ojo sí ve todo lo que está en la visión periférica, pero no es consciente de esos datos. Y son datos que cuando uno duerme los borra, los resetea el cerebro porque considera que no son importantes. Pero no es consciente ah, de esa visión. Entonces me dices que estás consciente en ese momento de esa visión periférica. Ok. sí, de esa periférica, y sí, de hecho sí, considero también que tiene una utilidad el no verlo todo, porque si no yo creo que te fundes ahí el cerebro, pero Claro. eh, y entonces esta nitidez con que veía el centro, lo veía un poco pues, más abierto, ¿no? Como, no sé, 80 grados. Ujú. Y, y pues ese y me vinieron reflexiones acerca de los maestros de artes marciales que yo veía de los programas, ¿no? De que te Ok. hablan y se ven así muy interesantes, pero casi ni voltean para ver al alumno y así, ¿no? Ah, ok. Y así a mí se me hacía como una actitud de ególatra, ¿no? Sí, Y sí. No es porque están viendo por todo lado. Sí, entiendo. Como estás un poquito pero pues, como Jedi, como los Jedis de Star Wars, por ejemplo. Ok. de- Ah, ajá, entonces fíjate, era así, fíjate que ahí veo ajá, que está como una de las respuestas de por qué.
o para qué el ser humano no tiene activadas todas esas capacidades, que sí las tenemos la mayoría, porque se Ajá. saturaría, sería demasiada información para el cerebro, sino Ah. quizá podríamos tenerlas siendo muy conscientes de que permitimos llegar al cerebro y que no, y que vamos depurando, pero pues lo que dices de la visión para mí es clave para entenderlo. Uno ve tantas cosas en el día a día, en 24 horas uno ve millones de datos, muchísimos datos de información. Entonces, esos datos, supongamos que el 80%, 90% no son importantes. Cuando uno duerme y logra entrar a ondas delta, que es donde logra resetear eso y por eso es tan importante el sueño, uno borra ese Ujú. 80% de información que no es necesario. Entonces, Sí, claro, ser consciente de todo eso es demasiada información para el cerebro y creo que para los 4 cerebros que uno tiene es demasiada información. Muy interesante. sí, uno de los, ahorita que lo mencionas, uno de los de las cosas que yo pienso que podría ayudarnos a como lo que nos ayuda como comunidad a permanecer todos en ese estado es el amor propio del que hablaba hoy en la tarde, porque eh, por un lado, el que nosotros dos estemos platicando de que esta realidad puede existir es padre, ¿no? Porque nos pone en la posibilidad de, ah, mira, sí existe eso. Pero por otro lado, necesitamos el apoyo del resto de la humanidad para, bueno, para no ser, por ejemplo, criticados por tan solo mencionarlo, ¿no? Si estás en ese estado, pues a muchos que han estado en ese estado los meten en el manicomio, ¿no? ¿Sí? Este, O a mí en, me quedó, en las ajá, drogas. También a veces cuando la persona, una de las, no puedo con esto, o sea, como que siento más y antes, y además me siento que no me identifico porque hemos visto que en la drogadicción hay mucho conflicto de identidad. Entonces siento que soy muy diferente al grupo y no encajaría en el grupo, entonces a veces me adicto para tapar esas capacidades, para frenarlas. O sea, le pasa a algunas personas, no es lo más común en las drogas, pero sí pasa a veces. Y la gente lo puede incluso callar mucho tiempo. Pero sígueme contando que dices que sería que necesitaríamos el apoyo de los demás. ajá, sí, por ejemplo, eh, bueno, Por- yo lo relaciono siempre me gusta relacionarlo con vivencias reales de mi vida, ¿no? Ujú. A mí me gusta mucho el básquetbol, Sí, entonces yo me di cuenta que, pues en un básquetbol hasta debemos respetar ciertas reglas si es que queremos jugar a gusto, ¿no? sí. Porque a mí me sucedió, yo jugaba ahí en la calle con no profesional y entonces, pues en el momento en el que yo quiero saltar y tengo esta creencia de que puedo alcanzar el aro y soltar la pelota como Michael Jordan o no sé, Ujú. eh, no me puedo soltar porque no sé si estoy viviendo la actitud desamorosa con los que estoy jugando, en cualquier momento alguien me puede hacer un caballito, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a poder arriesgar a llegar a esos niveles de conciencia si no llegamos juntos, ¿no? Si no veo primero en dónde estás tú, ¿no? O sea, por un lado, y por otro lado, el trabajo en equipo. Un equipo de básquetbol puede tener 7 cabecillas que son muy, muy buenos para tirar, pero un equipo que no son muy buenos, pero que juegan muy bien el equipo puede llegar más lejos, ¿no? Entonces, como alguna vez te escuché decir que si cierto número de personas en el planeta Ujú. adquirimos esa, ¿no? Ah, la Esa masa crítica, sí. masa. Masa crítica. Hola, parece que se le fue el internet. ¿Escuchas? Bien. Sí, ya, se te fue el internet ¿Ya? por un momento. Sí, es la Ah, masa crítica. perdón. La masa crítica que es algo que tiene que ver con los campos morfogenéticos, pero bueno, que es que cierta cantidad de personas esté como vibrando en el mismo pensamiento, entonces ya ese pensamiento la sociedad lo acepta. Ajá. Pero no te entendí mucho, fue la primera, o sea, estás diciendo que para que el ser humano pudiera utilizar y tener esos poderes, necesitaríamos de los demás. Sí, sí.
Bueno, sería mucho más fácil, ¿no? No dudo que de manera personalizada puedas llegar, pero también como que no tiene mucho chiste también, ¿no? O sea, Ujú. es como, no sé, alguna vez escuché decir a mi hermano que me gustó mucho, dice, pues yo pude haber encontrado una familia y siendo un muy buen padre, pero ¿por qué no o sea, por qué no mejor tener a mis hijos, mi familia, y que ellos vayan viendo cómo me voy superando, ¿no? Porque él decía, no me voy a esperar a tener una familia, estar en un estado perfecto de abundancia, de salud, para empezar a tener a una familia, ¿no? Una esposa, unos hijos. Entonces él Ah, decía, sí, eso último sí te lo entiendo, que es como yo, que voy a esperar hasta yo ser perfecto para empezar a enseñar algún tema. O sea, me exacto, muero y no he llegado a ser perfecto, entonces no habría profesores ni maestros de nada. Sí, te ajá, entiendo. Aunque, ok, sí, este, sí, haciendo esa como relación, ¿no? Con la humanidad, como, eh, como que es más valioso lo que estamos haciendo, ¿no? Relacionarnos con las otras personas y llegar juntos como familia a un estado de evolución mayor, ¿no? Donde hay más abundancia, más amor, ok, más salud. ok, bueno, bueno, ya van a empezar los debates, qué bueno, vamos a empezar a Ok. debatir. Muy bien. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con los programas, porque, porque yo he sido un poco, creo que mi programa, y eso pues lo entenderíamos estudiando Proyecto Sentido, sobre todo Proyecto Sentido, tengo un programa muy transformador, que ahí es donde pues tiene que ver con los índigos, no significa que todos los transformadores sean índigos, pero sí todos los índigos transformadores. Pero mi programa, y ahorita vamos a hablar de otro tema, que es el RH en la sangre, no sé si lo has visto que estaba hablando de ese. Ajá. Tengo un programa y tengo además una herencia de RH negativo, aunque no lo sea yo, pero tengo la herencia, de que Ok. podemos caminar solos. Ah, muy bien. Suponiendo el contexto que tú decías, para que, digamos, uno pueda dar un cierto paso, y no sé, y lo vamos a debatir, ¿no? Porque no tengo yo la última palabra, pero yo supondría que para hablar de esos poderes, tendría que haber alguien que fuera como esa persona que primero fuera y explorara y conociera esos, para que los demás se dieran cuenta que, uy, si existe eso. Entonces parece que mi programa es más de transformador, de explorador. Desde niño me considero un explorador. Ok. Mientras creo que tu programa es un poco más, bueno, muchachos, ya este fue y probó por allá, entonces ahora vamos todos juntos y lleguemos allá. Vamos más despacio, pero llegamos más Sí. firme. ¿Sí? Mi programa Ajá, es un sí. poco más arriesgado, pero pues supondría que la humanidad también requiere esos exploradores que vayan y investiguen esos escenarios no conocidos para luego lanzar la información, que es un poquito lo que estamos haciendo acá, y que usted diga, no, sí, se puede hacer eso, entonces vamos ahora sí juntos. Sí, sí, Se me sí. ocurre así, lo acabo de sentir como así, que existen ambos programas. Por eso hay algunas personas, yo tengo muchos Bueno, contradictores también, ¿no? Porque yo no encajo en el grupo, no me interesa encajar en el grupo. Y ahí nombro lo del RH negativo. He estado descubriendo y creo que es una información que se develó, parece que desde el año pasado, y tendríamos, si habláramos, lo tendríamos que hablar hasta extraterrestres, porque me parece que el RH negativo tiene esa tendencia a andar solo, no necesita del grupo, no necesita sentirse aprobado ni necesita identificarse con el grupo. órale. Entonces, ¿y tú qué RH eres? Negativo. ¿Eres negativo? Ah, Sí. vea, bueno, y no lo habíamos hablado, ni lo sabía, ni habías visto mis comentarios. Sí. Precisamente, A ver, espérame. No, no, no. Yo soy híjole, ahorita se me fue, pero soy A positivo, perdón. ok, Discúlpame, sí. ok, No, no, no. bueno, sí, tranquilo. Pues entonces sí cuadraría, parece que los positivos, lo que estabas diciendo, que tú preferirías ir con el resto de la humanidad, con tu grupo y llegar todos juntos. Ajá. A Sí, mí sí, los sí. negativos son un poco, bueno, yo voy solo y pues no me interesa, a usted no le interesa lo que me pase a mí, ni a mí me interesa lo que le pase a ustedes, son un poco más egoístas.
Ok, Pero ok. he investigado, si tú te vas a mirar el contexto histórico, o sea, sin RH negativos que jalaran y avanzaran esos ciertos pasos, la humanidad estaría mucho más estancada. O sea, la evolución sería más lenta. Entonces, para que esos Ujú. RH negativos jalan un poco la evolución de la humanidad. Que si todos Ok, fueran RH negativos, pues también sería complicado, ¿no? Porque todos serían muy egoístas, cada cual lo suyo, entonces no habría el sentido colectivo. Y creo que ahí lo estoy entendiendo un poco más, que tiene que ver también con la dualidad. O sea, todo en este tercera, cuarta, quinta dimensión es dualidad. Entonces también tiene que haber el solitario, que avance solo, que avance para él, y tiene que haber los que avancen con el colectivo. Claro, muy ok. interesante. Sí, Eh, me parece interesante. ok. Bueno, como te das Apa- cuenta, son muchos temas que hay para hablar. Yo creo que podríamos incluso hacer estos debates, eh, ponerlos para el público, el que quiera entrar y debatir con nosotros, podemos hacerlo en cualquier momento. Claro, Y yo creo que casi cualquier tema que sale podríamos dedicarle unos 10 minuticos, 15 minuticos para ver qué vamos encontrando. Yo pues me considero que enseño cosas, pero cada vez que enseño más aprendo yo. Pues cuando las personas son así como tú, pues mucho más aprende uno. Entonces yo también he tenido en algunos cursos unos alumnos que, me dejan, a veces yo digo, uy, pero ¿qué le va a enseñar a este man? Porque es que sabe mucho y le enseñan a uno bastante. Pero siempre hay cosas para compartir. sí, claro. Bueno, Sí, sí, sí. un último tema de pronto para cerrar el foro de hoy, ¿qué se te ocurre? ¿Algún otro tema? Sí, Ah, mm, como para dejarlos y tener en algún momento profundizarlos, ¿qué otro tema mm, se tiene por ahí a la mente? mm. Se me acaba de ocurrir uno también, que este me llega por la información que tú estás dando de la economía. Ujú. Causalmente, y esto tiene que ver mucho porque hay gente que separa la economía, y yo era uno de esos que separaba la economía del despertar de conciencia, del despertar espiritual. Era muy espiritual, hoy como te conté al comienzo. Me está llegando mucha información sobre la economía, en parte por ti, pero además veo tus videos, pero además veo un montón de gente hablando de economía participativa, de cambios en la economía. Había visto unos videos de Matías Di Stéfano y había pasado por alto el tema que él decía. Él dice que el cambio, algo que yo siempre promulgaba, era que el cambio en la sociedad lo podíamos lograr a través de la educación. Matías Di Stéfano dice no, no, con la educación no nos demoraríamos un montón de tiempo. El cambio en la sociedad se va a dar a través de la economía. Entonces, Ajá. Mira, mira qué interesante, sí. interesante. Entonces, como que la información estaba ahí, no la había visto, pero veo bastante gente más moviéndose el tema de la economía. Obviamente uno lo que no está para ver, pues no lo ves. ¿Sí? Sí, Pero sí veo más gente despierta con ese tema. Sí, mira, que ahora toco un poquito el tema, ahorita que lo mencionas. Bueno, ahora que estoy muy metido en esto de el mercado y observar qué es lo que sucede, el mercado sube y baja de precio mucho por la demanda y por la oferta, y eso está totalmente definido por exactamente las emociones de la comunidad. sí, Eh, total. entonces, que para mí el dinero se me hacía algo muy frío, muy material, y está totalmente conectado a las emociones. Sí, Y hace tiempo, cuando también tuve mi época de espiritualoide, sí. eh, había leído acerca de un planeta en donde se, todos estaban comunicados como telepáticamente, y tenían como una conexión emocional todos al mismo tiempo. Y entonces cuando sentían que había necesidad de sembrar, iban y sembraban, y cuando sentían que era hora de ir a hacer teatro, iban y decían teatro. Entonces, ¿Tú estás y hablando de había... la película El Planeta Libre? No, no, yo sé que no. No, 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 Yo pero sé que es es muy una parecido. recomendada, pero recomendada esa película, ¿no? Es buenísima, es buenísima. Y y, pero es más o menos así, porque yo me imagino que si todos estuviéramos conectados financieramente, las emociones del planeta se harían uno solo. ¿Sí me entiendes? Nos moveríamos en conjunto.
ahorita no sé si a favor de todos o en contra, pero sí me causa curiosidad, ¿no? Saber eso hacer esa conexión. Como que este man sí es muy, muy RH positivo. Sí. Es una terminología ahí un poco colombiana de este manera. Pero sí, o sea, te interesa mucho el cambio a nivel de comunidad. En conjunto, ¿verdad? Sí. A propósito, hay tengo información acerca de 6 tipos de genética que tienen que ver mucho con el tipo de sangre. Y yo caigo en una clasificación que es la de la clasificación del maestro. Y una de las cuestiones del maestro es que el maestro siempre quiere trabajar así como, o siempre por lo menos está pensando trabajar en comunidad, ¿no? Y tenemos un sistema inmune bastante abierto, o sea, a mí, por ejemplo, los virus, bacterias, parásitos se me dan muy fácil, me tengo que estar desparasitando mucho Qué interesante. seguido. Las personas que me llegan a mi vida, me es muy difícil retirarlas de mi vida, me es muy difícil decirles no, hasta aquí, ¿no? Entonces, qué curioso que esto, el tipo de sangre y el físico también, la genética, ¿no? Me predisponga a esta, como dices, ¿no? A ser estar más en comunidad. Yo aprendo mucho de personas como tú, porque eres muy directo, eres tú mismo, creces como más hacia ti, ¿no? Y eso es lo que yo necesito, ¿no? Yo necesito como para equilibrarme. Entiendo. Sí, sí, a algunas personas les choca mucho, les choquea bastante. A algunas personas el mismo choquearles les sirve, ¿sí? Ya les equilibra un poco. Ok. Ahí yo también estoy persiguiendo cosas, aprendiendo cosas de ti. Pues sí, tú eres muy hacia el positivo hacia la comunidad lo que decías de la tipología del maestro. En mi caso yo es que tengo ambas. Tengo herencia de RH negativo y herencia de RH positivo. También tengo a veces una tendencia, claro, caminemos juntos en comunidad. ¿Y de qué me sirve a mí tener mucho dinero si no tendría con quién disfrutarlo? ¿O tendría que estar cerrando las puertas de mi castillo para que no me roben, no me ataquen? No, la idea es en comunidad. Pero también Sí. tengo el programa que te decía hace un rato de ir solo y avanzar solo y explorar y lanzarme como aventurero y llegar allá y que entonces que todos se fueron, no, es que allá no se puede llegar, yo, de malas, llego yo solo. Entonces tengo los dos, tengo los dos. Okay. En estos últimos años, como estoy con Bio, que es con bioneuromoción y ahora la llamo bioevolución, que es una enseñanza bastante rompe improntas, bastante novedosa, pues uno suele tener muchos contradictores. Entonces mucha gente dice, ay, no, es que tú tienes que hablar con palabras bonitas y yo no sé qué. Y entonces yo he tenido que ser un poco fuerte, ¿no? Y la gente a veces me percibe como este man es súper intransigente, súper psicorrígido, egoísta. Toca a veces ser un poco así para poder manejar estos temas y manejarlos abiertamente y francamente y no dejar de ser yo mismo, ¿no? Yo he tenido alumnos que han querido enseñar estos temas en un tiempo, iniciando, fui muy de tu lado positivo, de tu lado comunidad. Quería que tuviera muchos profesores de bio, sin embargo yo los veía que se paraban ante un público y el público se los comía. Empezaban a preguntarles, a cuestionarlos, y empezaban ellos como a dudar, de como, uy, esto sí es bueno, esto sí es así. Se asustaban y perdían el enfoque. Y Sí. muchos tuvieron que renunciar a ese tema. Sí. También tuve una profesora que era RH negativo, terrible, ya renunciaron a ella, pero también hay que agradecer que si ella no daba los primeros pasos, pues entonces, no sé, me hubiera tocado viajar hasta España para aprender bio, me hubiera tocado hacer cosas más complicadas. Entonces fue como esas aventureras exploradoras. Pero Okay. fíjate como si todo va encajando, todo nos va permitiendo descubrir nuevas cosas. Bueno, yo acabé de poner bueno, después se cuenta. Pues vamos a seguir poniendo entonces los links de los Zoom para que la gente se conecte y podamos debatir con más personas. Yo a veces también dentro de ese mismo negativo, también puedo ser radical en a veces cortar con ciertas personas, porque también nos vamos a encontrar con mucho aprendiz de brujo, con mucho vampiro o vampira. Hay veces que son muy obvios
y tú les ves solo en la foto del perfil y ya sabes que esta es una vampira, esta es una chupa de energía, a veces es mejor cortar. No significa que todos los brujos sean malos. Lo voy a hablar así muy... El brujo es una persona que tiene la misma capacidad del mago, tiene los poderes de la luz y la oscuridad. En cualquier momento, el bueno, el que es angelical, puede ser seducido por el lado oscuro, o el que está seducido por el lado oscuro, el que está por el lado oscuro ser seducido por el lado de la luz. Un poquito, yo no sé, yo nombro mucho a Star Wars porque es que enseña muchas cosas. Ajá, sí. Pero sí, a veces por haber personas que realmente uno las percibe como chupaenergías y a veces es mejor cortar. ¿Sí? De pronto Claro, te sí. sirve para tu experiencia porque si eres tan abierto y tan solamente positivo, te puede servir porque hay personas que le chupan y le sacan a uno. Yo ya Sí, para finalizar el tema de hablar, sí, dime. es que prácticamente mi vida hasta el año 2000 fue totalmente por el lado materno y totalmente abierto. Abierto, energía femenina y no puedo sin los demás, así. Y después del año 2000 me polaricé por el lado paterno y ha sido lo contrario. Entonces he vivido ambas experiencias, pues eso creo que me sirve un poco. Bueno, ¿qué vas a decir? Y ya vamos culminando nuestra reunión. Muy bien, me parece. ¿Qué más ibas a decir que te corté la palabra en algún momento? Ah, eh, um, ¿Te lo olvidó? eh, sí, ya se me olvidó. Sí. Ah, yo he estado exactamente ejercitando esta situación de no abrirme a todas las personas, ¿no? Sí, como ser un poco más selecto a la Sí, hora. correcto. Porque definitivamente estoy en esta tercera dimensión, ¿no? O sea, no soy Dios ni un ángel, ¿no? Entonces, tengo metas, tengo propósitos y no están ligados o no están en la misma frecuencia que otras personas. No es porque las otras personas sean malas o no están en su proceso de autodestrucción, es lo que han elegido, ¿no? Pero yo no me conecto ahí, ¿no? Es simplemente como un libre albedrío, ¿no? Como lo dices. Pero y Ujú. prácticamente sacas una conclusión tú muy interesante, que es como que se debe llegar a un punto de equilibrio entre la conciencia colectiva y la conciencia individual. Creo que sería lo más armonioso. Sí, 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 hay personas demasiado individualistas y personas demasiado colectivas, entonces habría que llegar a un punto intermedio. Incluso pasando por épocas, por periodos de puro individualismo o por periodos de puro colectivismo para luego llegar al punto medio. exactamente, sí, como puntos de referencia, ¿no? Siempre he dicho, la persona que siempre dice sí, pues su no vale, ¿no? Y al No, contrario. y fíjate, y este tema lo dejaremos para la próxima, me interesa mucho tocarlo. La persona que siempre dice sí, termina volviéndose mitómana cuando se da cuenta que está siendo parasitada de energía, y luego también podemos hablar de que todo en el universo es energía, movimientos de energía. Cuando la persona se da cuenta que es tan parasitada, puede terminar dentro de esa búsqueda de la identidad y no encuentra quién es, y por un lado todo uno lo manipula, por un otro la persona puede terminar en una mitomanía o hasta en una mitomanía compulsiva, que son unas constelaciones. Luego me encantaría hablarles un poquito de las constelaciones cerebrales, que es muy interesante para comprender los trastornos de comportamiento, los trastornos psiquiátricos, pero teniendo en cuenta que ayudaría a resolver los problemas de la humanidad porque el 80% de la población tiene trastornos de comportamiento, trastornos bipolares no diagnosticados y situaciones con la pareja, situaciones disfuncionales con la pareja. Yo soy uno de ellos, claramente lo digo, tengo una constelación Casanova, que uno de los temas que no he logrado resolver es el de la pareja. Entonces, Okay. investigando, y he tenido muchas parejas después del año 2000. Antes no tenía ni una. Entonces, bueno, entonces quedan muchos temas ahí para que sigamos hablando. Espero nos volvamos a ver, Miguel. Y Sí, Henry. pues que se integren más personas también a este grupo, a estas videodebates, a estas videoconferencias. Sí, sí, claro que sí. Realmente no tengo mucha experiencia en el Zoom, pero pues tú me irás diciendo, porque creo que hay veces que pueden escribir en chat algunos, ¿no? A un lado.
Sí, sí. Porque sería un poco confuso que habláramos de pronto todos al mismo tiempo, ¿no? Sí, Siempre. ahí, no, tranquilo. ¿No? El Zoom es perfecto, a mí me lo enseñaron este año y es facilísimo y es perfecto para eso. Y hay unas Ah, maneritas, te le silencias. Yo creo que ya podemos aquí parar la grabación.